Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí a todos los medios de comunicación. Platicarles que el día de hoy vamos a presentar un punto de acuerdo sobre el tema de Venezuela. Ese punto de acuerdo lo va a presentar la responsable de todo el tema de relaciones exteriores, que es Alejandra Reynoso. Y está con nosotros un líder y activista venezolano que va a ser también parte de esta rueda de prensa. Él estuvo prisionero 4 años allá en Venezuela y nos va a platicar la gravedad y la responsabilidad que tenemos como mexicanos con nuestros hermanos venezolanos. Le paso el uso de la voz a la que va a presentar este punto de acuerdo para que les platique de qué se trata. Adelante. Muy buenos días. Como lo comenta el coordinador, bueno, hoy abordaremos nuevamente el tema de Venezuela para Acción Nacional. Está muy claro que la institución democrática es la Asamblea Nacional. Por lo tanto, lo que estaremos pidiendo el día de hoy es un punto de acuerdo con 5 resolutivos. En el primero de ellos, queremos que el Senado de la República reconozca a la Asamblea Nacional y a Juan Gerardo Guaidó Márquez como presidente de esta Asamblea y como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento con el artículo 233 de la Constitución de ese país. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo para que también reconozca a Juan Gerardo Guaidó Márquez como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. También a privilegiar el principio constitucional de política exterior establecido en la fracción 10ª del artículo 89, a fin de que nuestro país tenga una postura firme a favor del respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. Tercero, el Senado de la República celebra el reconocimiento de ya 46 estados de la comunidad internacional que han reconocido a la presidencia interina de Juan Gerardo Guaidó y en apoyo al cese de la usurpación presidencial de Nicolás Maduro. Cuarto, también el Senado de la República lamenta que el gobierno de México haya marginado al Estado mexicano al negarse a firmar la declaración del Grupo de Lima y haya optado por participar en el Grupo de Contacto de Uruguay sobre la crisis que viven nuestros hermanos venezolanos. Y por último, el Senado de la República resuelve enviar un mensaje de solidaridad al pueblo de Venezuela, a sus instituciones democráticas y exige la liberación inmediata de los presos políticos. Es lo que estaremos pidiendo el día de hoy. Consideramos que el liderazgo de nuestro país no tiene que disminuirse. Tenemos que hacer presencia como lo hemos hecho históricamente y más cuando se trata del respeto de los derechos humanos y más cuando se trata de exhortar al orden democrático de uno de los países hermanos de Latinoamérica. A continuación, yo le cedo la palabra a Loren Salem. Él es un líder estudiantil y activista venezolano por los derechos humanos y la democracia. Fue preso político por parte del régimen de Nicolás Maduro 4 años. Ha sido galardonado por el Parlamento Europeo y ha también sido reconocido por la Organización de Estados Americanos en febrero de este año por su lucha democrática durante el marco del Día de la Juventud Venezolana. En el 2014 fue detenido sin orden de captura. A lo largo de 4 años fue preso político, torturado, víctima de graves torturas físicas y psicológicas en un lugar llamado La Tumba. Es un sótano a 15 metros bajo tierra, completamente aislado, frío y con intensa iluminación artificial permanente, con celdas de 2 por 3 metros y totalmente vigilado por cámaras y micrófonos. El único indicador que le permitía distinguir el día de la noche era el ruido que se generaba por el paso de los vagones subterráneos del metro de Caracas. Durante su detención padeció graves problemas de salud sin que se le garantizara la atención médica oportuna. Sin importar que Saleh contaba con una medida cautelar de protección de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos desde marzo del 2005. En libertad desde el 12 de octubre del año pasado y tras fuertes presiones de la Unión Europea, la ONU, la OEA y otros organismos internacionales, está
y nos acompaña en esta semana en México y está hoy con nosotros, y donde a través de Loren le mandamos a toda la comunidad venezolana nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, la única institución democrática. Les dejo la palabra a Loren. Muchas gracias por venir, muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad, por permitirnos tener un pedacito de libertad de expresión que a nosotros hace 20 años nos robaron. Hoy yo no estoy aquí parado como político, no estoy parado ni siquiera como activista en derechos humanos. Estoy aquí parado como un humano. Hoy, en este momento en Venezuela, están matando a un pueblo de hambre. En este momento en Venezuela hay niños en un calabozo. Y están en un calabozo porque salieron a protestar. Y salieron a protestar porque no tienen qué comer. En este momento, 12 familias están enterrando a sus niños que se enfermaron porque el régimen de mi país contaminó las aguas del estado Anzoátegui para que la gente no saliera a protestar. En este momento, el 67% de los niños en Venezuela tienen un grado de desnutrición. En este momento en Venezuela, la gente se está muriendo porque no tiene medicamento. En este momento en Venezuela, hay miles de personas tratando de huir de lo que hicieron con Venezuela, que la convirtieron en una cárcel. 4 millones y un poco más de venezolanos han huido. En este momento en Venezuela están asesinando a los niños y jóvenes que salen a protestar porque tienen hambre. En este momento en Venezuela, mientras ayer le daban oxígeno a la tiranía en Montevideo, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro trancó las vías de comunicación a nuestro país para que la gente no tuviera que comer. En este momento, en las fronteras venezolanas, hay medicamentos y hay alimentos, para poder satisfacer el hambre y la necesidad que hay en Venezuela. Y resulta que mientras en Montevideo le estaban dando oxígeno a la tiranía y al estado criminal que hay en Venezuela, estos señores trancaban e impedían el acceso de comida, de medicamentos a nuestro país. No hay peor forma de intervención hoy en Venezuela que darle oxígeno al criminal de Maduro y Diosdado Cabello. Si hay una forma de intervención, es apoyar una tiranía. Si hay una forma de intervención grotesca y miserable en nuestro país, es que le den tiempo a un estado criminal. Yo debo serle absolutamente franco. Qué pena. Qué pena que hoy quieran hacer de México algo que no es. Que hoy no quieran decir a México que México no tiene por qué defender la democracia. Cuando México ha ayudado a los demócratas de América Latina y del mundo. Y que hoy nos quieran decir que no. ¿Acaso los venezolanos no tenemos derecho a vivir en democracia? ¿Acaso los venezolanos no tenemos derecho a vivir en libertad? ¿Acaso los venezolanos no tenemos derecho a comer? ¿Por qué en vez de darle oxígeno en Montevideo no le piden que dejen entrar los medicamentos y los alimentos a Venezuela? En Venezuela se instauró un estado criminal. Nicolás Maduro no es presidente. Alguien que se atrinchera en el poder con fusiles, asesinando a todo aquel que se opone, no es presidente. Es un asesino. Y que hoy quieran reconocerlo a ese señor como presidente, eso se llama intervención, y de las peores que pueda haber. Nuestros países latinoamericanos suscribieron la Carta Democrática, y eso los obliga a defender y promover los derechos humanos, no a defender y promover la tiranía y la dictadura. México participó en los diálogos de República Dominicana. ¿En qué terminó los diálogos en República Dominicana? ¿Cuántos muertos nos costó el diálogo en República Dominicana? ¿Cuántos millones de venezolanos huyendo de Venezuela nos costó el diálogo en República Dominicana? Y que hoy
quieran volver a reproducir eso, es realmente inaceptable. A mí me duele de todo corazón lo que está pasando. A mí me duele que México quieran convertirla en la tranca para que Venezuela, después de 20 años, pueda alcanzar la democracia, porque eso es lo que está pasando. Yo llegué el domingo a México y lo que me han transmitido el pueblo de México nada tiene que ver con la actitud que quieren proyectar. Porque lo que me ha demostrado a mí el pueblo de México, con cada abrazo, con cada cariño, con cada lágrima que salen de sus ojos, es que están con el pueblo venezolano y que no quiere que el pueblo venezolano siga pasando hambre. Porque eso no se traduce en la política exterior de México. Y quizás de aquí me deportan como me hicieron en Colombia, y lo asumiré. Y lo asumiré porque estamos luchando por el derecho a la vida de los venezolanos, porque estamos luchando por el derecho a la salud de los venezolanos. Y resulta que Nicolás Maduro está en el poder por dos cosas. Por dos cosas está en el poder. Uno, por fusiles, que cada vez son menos, porque hay un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas. Y dos, porque todavía hay gobiernos capaces de proteger al tirano, al asesino. Y cada vez son menos gobiernos, afortunadamente. Pero que hoy, después de 20 años, cuando estamos tan cerca de alcanzar la democracia en Venezuela, nos las quieran sabotear, no es justo. De verdad no es justo. Y perdonen la pasión con la que les estoy hablando aquí, pero cada vez que tenemos que revisar nuestros teléfonos, tenemos que ver cómo aumentan las cifras de niños que mueren enfermos, de niños presos en las cárceles venezolanas, de familias que están destruidas. Señor presidente de México, con todo el respeto, le hablo como venezolano, le hablo como latinoamericano, le hablo como joven. Señor presidente, no quede usted como el gran protector de la tiranía y del crimen organizado en Venezuela. Por favor, es el momento de decir si apoya a la tiranía y a quienes matan a los venezolanos, o apoya a la democracia y a la Constitución. Porque aquí lo que le estamos pidiendo a la América Latina, lo que le estamos pidiendo a los gobiernos del mundo, no es que apoyen a un hombre. Lo que nosotros le estamos pidiendo a los gobiernos vecinos no es que apoyen a un sector político, no es que apoyen una opción o una alternativa. Lo que estamos pidiendo es que respeten la Constitución venezolana. La Constitución venezolana dice que frente al cese de usurpación del poder es responsabilidad, es deber, no una alternativa, es un deber de la Asamblea Nacional asumir el gobierno de transición para ir a unas elecciones libres finalmente. Y hoy, cuando estamos tan cerca de conseguir la democracia, cuando estamos tan cerca de conseguir la libertad de nuestro pueblo, nos las quieren sabotear nuestros propios vecinos. No es justo. Ayer, señor presidente de México, cuando estaban en Montevideo reproduciendo lo que hicieron en República Dominicana, ¿sabe qué estaba haciendo Diosdado Cabello? ¿Sabe qué estaba haciendo Nicolás Maduro? Estaba colocando barricadas en los puentes internacionales. ¿Para qué? Para que no entren medicamentos, para que no entren medicinas en nuestro país. ¿Mentiroso? ¿Ah? Mentiroso no. Por favor, muestren las fotos, por favor. Muestren las fotos. Muestren las fotos de las barricadas. Muestren cómo están impidiendo que entren medicamentos y comida a Venezuela. Nadie abandona su país, nadie abandona su tierra por gusto, por placer. 4 millones de venezolanos huyendo de Venezuela no salieron por turismo. Las personas que mueren caminando los Andes hacia Colombia no mueren en un viaje de vacaciones. Esto, dígame si esto es mentira. Esto es mentira. Mire, señor presidente de México, lo que estaban haciendo en Venezuela, lo que estaba haciendo Nicolás Maduro y Diosdado Cabello mientras ustedes estaban en Montevideo dándole oxígeno. Estaban trancando. ¿Saben para qué ponen esto en los puentes? Para que no entre comida, para que no entre medicamentos. Aquí están. ¿Saben por qué? Porque para Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, el hambre es un instrumento político. Para Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, la enfermedad es una herramienta política. Usan el hambre, usan la violencia para controlar y someter a nuestra población.
Nosotros lo que le pedimos es que respeten los acuerdos internacionales que nos obliga a todos los gobiernos a defender y promover la democracia y los derechos humanos. Lo que nosotros le estamos pidiendo es que respeten la Constitución Nacional. Esto no es un capricho, es que la gente se está muriendo de hambre. Por favor, que nos digan de una buena vez cuántos muertos nos faltan, cuántos muertos más faltan, cuántos niños más tienen que morir, cuántos millones de venezolanos más tienen que huir para que realmente dejen de proteger a la dictadura venezolana. Que nos digan de una buena vez cuántas madres más tienen que enterrar a sus hijos. Mientras nosotros estamos aquí hablando, hay personas que necesitan dializarse y no tienen medicamento y se mueren. Mientras nosotros estamos aquí hablando, hay un diputado de la Asamblea Nacional, Juan Requesens, encerrado y siendo torturado. Y yo sé lo que significa la tortura. Yo sé lo que significa un minuto encerrado en un calabozo, sometido a tortura. Y hoy un compañero de ustedes, diputado de la Asamblea Nacional, un joven como yo, que no le permitieron vivir en democracia, está siendo torturado. Y es injusto. Y es injusto que eso esté pasando. Debería avergonzarnos a todos como latinoamericanos que hoy se haya registrado el mayor número de detenciones de menores de edad. No lo digo yo, lo dice la ONU. No lo digo yo, lo dice la ONU. Y no pueden acusar a Michelle Bachelet de imperialista ni de pipillaki. De eso sí no la pueden acusar, sería el colmo ya. Más de 70 niños metieron presos porque salieron a protestar por hambre. Nuestra generación no se le dio el derecho a vivir en democracia. En el 2007 salimos a defender la democracia, salimos a defender los derechos humanos. Y después de muchos años, de muchos muertos, de muchas cárceles, estamos a punto de lograr la democracia y la libertad en nuestro país, y nos las están saboteando, nos las están impidiendo. A mí no me vengan con el cuento de que México no cree en los derechos humanos. A mí no me vengan con el cuento de que México no cree en la democracia. Porque aquí, en México, estuvieron los demócratas venezolanos que lucharon contra la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez. Porque México muchas veces ha tenido que ayudar a América Latina a vivir en democracia. Y si de verdad no creen en la intervención, déjenme decirles que oxigenar a la dictadura, que darle tiempo a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, es una forma de intervención y de las peores. Señor presidente Manuel López Obrador, señor canciller, yo tengo días tratando de hablar con ustedes, yo tengo días tratando de que nos escuchen. Nosotros no somos pitillactis, ni somos oligarcas, ni somos capitalistas. Somos simplemente los jóvenes que le negaron el derecho a vivir en democracia. Somos los jóvenes que venimos luchando por el respeto a la vida y a la salud. Señor presidente, escuche al pueblo, no al dictador. Señor presidente, póngase del lado de la democracia y de la libertad, pero por sobre todo, póngase del lado de la Constitución Nacional. Artículos 233, 333 y 350 de la Constitución. Yo quiero agradecer al pueblo mexicano, a todos ustedes que han abrazado, que han acompañado y que han recibido a los miles de venezolanos que han tenido que huir de Venezuela y han venido a este país. Y si algo me han demostrado desde el día domingo hasta hoy, es que el pueblo mexicano le duele lo que está pasando en nuestro país, y que el pueblo mexicano no quiere que nuestro pueblo siga sufriendo, que eso se represente, que la voz del pueblo se represente en las políticas. Si esto es intervención, si esto es injerencia, perdónenme, pero voy a intervenir y voy a hacer injerencia las veces que tenga que hacer en favor de la democracia, en favor de la vida y en favor de los derechos humanos. Señor presidente López Obrador, escuche al pueblo, no escuche al dictador. Muchas gracias. Quisiera hacer nada más un comentario rapidísimo. Ahorita platicamos en el grupo, vamos a mandar un escrito para el presidente de la República y otro escrito para el canciller, para que hagan favor de recibir a Loren, para que pueda sensibilizar el tema de lo que está pasando en Venezuela. Muchas gracias.
tenemos una pregunta de Amador Narce de Noticieros Televisa. Buenos días, senadoras, senadores. Primero que nada, preguntarles sobre este comentario de la senadora Trasviña mientras el joven estaba exponiendo la desafortunada situación que está viviendo en Venezuela, que se gritó mentiroso, esta postura del grupo parlamentario de Morena que no está sucediendo nada. Y aprovechando el momento, preguntarles qué es lo que van a impulsar aquí en el Senado y preguntarles también a la senadora Josefina Vázquez Mota en otro tema sobre estos ataques del presidente López Obrador en su contra y sobre el tema de las estancias infantiles. Vemos que la senadora Xochitl Gálvez comentó que pues es muy penoso, es muy desafortunado lo que está pasando. Para que puedan contestar mis preguntas. Muchas gracias. Yo nada más voy a contestarte la pregunta de la compañera senadora. Creo que es lamentable que descalifique sin conocer y sobre todo que estén haciendo, como comentaba ahorita Loren, que estén apoyando un régimen autoritario, un dictador, que Venezuela, que son nuestros hermanos venezolanos, ya no pueden seguir viviendo en esta zozobra. El 15% de la población de Venezuela ya salió, ya se exilió, se autoexilió, y no se exilió por ganas, se exilió por una verdadera falta de derechos humanos que está existiendo allá, y creo que es muy lamentable que una compañera senadora descalifique a un compañero que viene de Venezuela a pedir apoyo a los mexicanos. Y por supuesto le paso el uso de la voz a mi compañera Josefina, quien tiene todo el respaldo del grupo parlamentario para lo que está ocurriendo en el tema de las estancias infantiles. Sí, muy buenos días, gracias coordinador. Quiero decir que en un momento más estaremos presentando un punto de acuerdo como grupo parlamentario pidiendo varias cosas. En primer lugar, que se respete el interés superior de las niñas y de los niños en México. En mi responsabilidad como presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, expresé desde el pasado día viernes una enorme preocupación por este recorte presupuestal de prácticamente el 50% a poco más de 9,000 estancias infantiles a lo largo y ancho de todo el país. Hemos recibido las voces de angustia, de desesperación, de incertidumbre de poco más de 350,000 madres, padres de familia, porque estas estancias atienden a más de 350,000 niñas y niños en todo el país, incluyendo una población importante de niñas y niños con discapacidad. Esta decisión de recorte presupuestal se argumenta que se debe a que no hay manejos transparentes en estas estancias infantiles. Se argumentó también de manera desafortunada, equivocada, que es un modelo de atención panista, partidista, y que la defensa que estamos haciendo de las estancias infantiles obedece casi a propósitos personales. Todas estas declaraciones falsas, sin sustento y muy penosas y muy graves en un sistema democrático donde quien tiene la mayor responsabilidad por haber sido electo en las urnas de gobernar para todos, responden con un ataque personal al dolor, a la angustia y a la preocupación de cerca de 400,000 madres y padres de familia y al interés superior de las niñas y los niños. Por lo tanto, estaremos presentando un punto de acuerdo en el que estamos pidiendo, exigiendo que se regrese este presupuesto de prácticamente cerca de 2,000 millones de pesos para atender a las más de 9,000 estancias infantiles, pero sobre todo para dar respuesta a las madres y padres de familia de los polígonos más pobres de este país, que es donde se encuentran las estancias infantiles. Estaremos pidiendo también que mientras no exista un modelo alternativo de atención, no se pueden desmantelar las estancias infantiles. Lo que haya que corregirse, que se corrija. Si hay actos de corrupción, que se denuncien y se lleven frente a la autoridad y se castiguen. Pero no podemos permitir, y es inaceptable, que dejemos en la incertidumbre y en la desprotección a las madres más vulnerables de este país, a las mujeres trabajadoras, la mayoría jefas de familia, cuya única posibilidad de mantener su empleo es tener a un hijo en las estancias infantiles. Y quiero decirle a quienes están tomando estas decisiones que los trabajos no van a esperar a las madres a resolver las estancias infantiles, que los ingresos de la quincena no van a llegar si no se resuelve bien el tema de las estancias infantiles, y que no vamos a sacrificar ni estar del lado de lo que lo están haciendo a 400,000 mujeres y menos a 400,000 niñas y niños. Ayer, porque tenemos información parcial, lo que ustedes de los medios de comunicación nos van dejando ver
Por un lado se habla de que solo se va a apoyar ya a niños de 0 a 2 años de edad, dejando en total indefensión a los niños de 3 a 4 años de edad. ¿Qué va a pasar con esta población de 3 a 4 años de edad? Cuando aparte sabemos que estos son los primeros años de vida que marcan el resto de nuestra vida. Con estos años vivimos para siempre. Luego escuchamos una propuesta del secretario de Hacienda, que sean las abuelitas y los abuelitos quienes se hagan cargo de sus nietos. Yo quiero decirle que reconociendo el gran amor y el papel de las abuelas y de los abuelos en nuestros hogares y el aprecio que tenemos por ellos, 5 millones, por lo menos en el INEGI registrados, que trabajan y son una población económicamente activa. Tenemos abuelitos y abuelitas que en este momento están trabajando aquí en el Senado de la República y a quienes no podemos pedirles que se hagan cargo de lo que hoy hay un modelo que es perfectible, que hay que corregir, lo que haya que corregir, o no hay un modelo alternativo. Y en segundo lugar, también por información parcial nos enteramos que se piensa dar una transferencia directa de 800 pesos mensuales que no alcanza a cubrir una estancia infantil siquiera para ninguna madre o padre de familia. Y voy a terminar con lo siguiente. Aún reconociendo que muchas abuelitas y abuelitos de este país han asumido la responsabilidad de sus nietos, tenemos 400,000 niñas y niños hoy en modelos que hacen justicia a su interés superior, es decir, termino leyendo el cuarto constitucional, que es suficientemente contundente en el derecho de las niñas y los niños. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y se cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, de salud, de educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Quiere decir que las niñas y los niños tienen derecho al juego, tienen derecho a la convivencia con otras niñas y niños, tienen derecho a una atención integral. Por supuesto, no estamos del lado y jamás lo estaremos de la corrupción y de la falta de transparencia. Estamos del lado de la democracia y también de las libertades. Y estamos del lado de una sociedad civil organizada a la que también se ha dicho que no se le va a seguir acompañando, cuando en una democracia la columna vertebral es una sociedad civil organizada, con reglas claras y transparentes. Así que el grupo parlamentario seguirá abanderando esta causa y lo haremos seguramente con otros grupos del Senado de la República. Sí a las niñas y a los niños, sí a las estancias infantiles con reglas claras y transparentes, sí a los esquemas de apoyo directo, pero no como una condición obligada y no como una solución de bote pronto a una decisión que fue equivocada y que hoy no saben cómo resolver de manera satisfactoria. Además, por último, ¿por qué cuando la oposición, o en este caso el presidente, no están de acuerdo con usted, se van al terreno personal y lo utilizan, perdón, el término porque cuando sacaban los argumentos, cuando sacaban las ideas, cuando sacaban las propuestas, el único recurso que queda es la descalificación y la difamación y la calumnia. Pero lo más grave de esto es que cuando frente a estas descalificaciones se genera miedo, entonces se abona el camino a las dictaduras y a las tiranías. Y en mi persona, en este grupo parlamentario, hay respeto a la legalidad, hay respeto a la institución presidencial, pero no hay miedo a los ataques o a la descalificación. Lo que tenemos es la voz de los ciudadanos, y estamos al lado de 400,000 madres y padres de familia, estamos al lado de 400,000 niñas y niños, y nada nos va a detener en la defensa de su interés superior. Lamento que ante estas voces la respuesta haya sido un ataque personal, creyendo que esto va a detener o a callar nuestras voces. En una democracia, quienes pensamos diferente merecemos ser escuchados, y más aún cuando defendemos una causa justa. Gracias.
rápidamente, hoy estaré presentando un punto de acuerdo sobre el caso de Tlahuelilpan. Aquí pareciera que se nos olvidan las noticias. Van 128 personas fallecidas en Tlahuelilpan, y en este punto de acuerdo lo que establecemos claramente es que se investiguen las posibles omisiones de funcionarios y como una línea de investigación el desabasto que hasta la fecha sigue de combustible en la región del Valle del Mezquital. Y por otro lado, decirle al secretario de Hacienda que ayer recibí mi estado de cuenta de la Afore y me descontaron 29,000 pesos. A este ritmo voy a tener que trabajar a los 80 y no voy a poder cuidar a mis nietos, señor secretario. Entonces más le vale que se aplique la economía para que deje de haber la desconfianza, porque esto tiene que ver con desconfianza. Todo el mundo sabemos que la confianza fue un factor importante en la economía y hoy esa confianza se ha perdido y yo perdí 29,000 pesos. Gracias.